Feliz día de la Reforma. Es una bendición no solamente estar celebrando esta festividad para usted y para mí, sino también para todo el mundo cristiano. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y continuamos estudiando y meditando, como lo hemos hecho los domingos pasados, al evangelista según San Mateo. En esta oportunidad leeremos el capítulo 10, los versículos del 16 al 23. Así nos dice la palabra de Dios. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Este es el texto que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados amigos, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este día tan especial nos trae un tema que tiene que ver con recordar el día de la Reforma. Por esto, el claro mensaje de la Reforma, el justo por la fe vivirá. Cuando pensamos en el centro de la celebración de la Reforma, viene a nuestra mente como luteranos confesionales dones, regalos de Dios que expresamos con nuestras palabras como la gracia, el perdón, misericordia y la paz. Pero también viene a nuestra mente un nombre que reúne todas estas bendiciones. O en otras palabras, viene a nuestra mente un hombre en quien encontramos todas estas bendiciones. Estamos hablando de Cristo Jesús. Las lecturas que hemos escogido para este domingo, si captamos bien el mensaje, recordando el tema del día, cómo estamos hoy celebrando el Día de la Reforma, nos muestran una radiografía de toda la persecución que ha sufrido el cristianismo desde sus inicios. Pero esta persecución en oportunidades ha debilitado el cristianismo, pero nunca lo ha destruido. Por esto, nuestro Señor Jesucristo conoce muy bien estas palabras que dijo en el Evangelio para el día de hoy, porque él mismo fue objeto de la persecución. Desde el momento de su nacimiento, podemos recordar lo que nos enseña el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este pasaje nos presenta muy bien esa persecución que Jesús, siendo un bebé, tenía o tuvo. Y no solamente por este rey Herodes, sino quién estaba detrás de él, el mismo diablo. Pero la Biblia también nos presenta esa persecución continua
cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio de parte de los fariseos. Y esta persecución, pues claramente la vemos que ellos hicieron oposición a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos veían en Jesús un gran enemigo, el cual, siendo maestro, como ellos mismos lo consideraron, no se sometía a la ley ceremonial, ni tampoco a las leyes que ellos mismos habían creado para poder salvarse por sus propios méritos. Y esta persecución fue tan fuerte de parte de los fariseos y de todos los líderes religiosos de su época que tuvo un resultado. Y ese resultado nosotros siempre escuchamos de él cada vez que celebramos el Viernes Santo, tal como lo dice Lucas capítulo 23, el versículo 21. Crucifícale, crucifícale. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien cómo y por qué le dijo a sus apóstoles estas palabras que estamos meditando en este día. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esta era una realidad que Jesús estaba viviendo, sufrió, y esa realidad se la estaba mostrando a sus apóstoles, y hoy estamos escuchando esta misma realidad 503 años después de lo que sucedió ese 31 de octubre, con el cual inició esta reforma luterana. Pero cuando seguimos estudiando las Escrituras, y especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que esta persecución aumentó. Y nos dice Hechos capítulo 7, los versículos 58 al 60, y echando fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es un ejemplo de tantos que muestra Hechos de los Apóstoles, de la persecución de estos líderes religiosos que eran movidos por el diablo a todo aquel que pertenecía al camino. Recuerden que la iglesia cristiana en Hechos de los Apóstoles se les da este nombre, el camino, por el hecho de que ellos creían en el camino, la verdad y la vida. Algunos apóstoles murieron como mártires. También encontramos que hay otros cristianos que sufrieron también el martirio y murieron a causa del camino. Pero Dios usó a estos hombres, usó la sangre de estos hombres, el sufrimiento de estos hombres para mantener el mensaje de salvación vivo, el cual usted y yo hoy conocemos. Empezado después de la iglesia cristiana primitiva, nuevas persecuciones. Emperadores romanos venían, otros salían. Y podemos ver que algunos emperadores sí persiguieron fuertemente al cristianismo, otros no lo hicieron. Al contrario, podemos conocer con la historia cómo muchos emperadores romanos quisieron mezclar el paganismo de su idolatría con el cristianismo. Hasta que llegó un emperador, Constantino, y este fue el que hizo de que el imperio romano adoptara el cristianismo como la religión oficial de Roma. Pero allí no solamente la Iglesia Católica Romana tuvo sus inicios, sino que también vemos cómo la palabra de Dios empezó a desaparecer. Y esto sucedió porque junto con la palabra de Dios encontramos
que existió la tradición. Pusieron los concilios, lo que decían algunos obispos, al mismo nivel de la palabra de Dios. Y es por esto que existen doctrinas como el purgatorio, orar por los muertos, tener otros mediadores, como María, que lo ponen de mediadora, o hacen exclusivos a ciertos hombres, llamándolos santos, y que supuestamente interceden por nosotros. Fue allí donde vemos que nació toda esta doctrina falsa y es lo que muchas veces llamamos la oscuridad espiritual de la vida cristiana. No soportó la persecución, pero recuerden, perdió muchas batallas el cristianismo, pero nunca ha desaparecido. Nunca nuestro Dios ha dejado solos a este pueblo que siempre ha creído en el Mesías, en el Señor Jesús. Tal vez fue una época en que muchas personas fueron al infierno, así como pasa hoy en día, sencillamente porque no creen en lo que dice la palabra de Dios y creen en lo que enseña la tradición o lo que enseñan doctrinas de hombres, como más adelante vamos a escuchar. Martín Lutero nació y creció en Alemania, pero en medio de toda esta falsa doctrina. Martín Lutero creció buscando cómo ser salvo por sus propias obras. Eso tal vez le recuerda su vida o también mi vida antes de ser luteranos confesionales. Cómo buscábamos ganar la salvación por nuestras propias obras. Por eso Martín Lutero se volvió monje, creyendo que allí podía tener un nivel de vida el cual era agradable a Dios. Pero llegó el momento en el cual el Espíritu Santo empezó a trabajar en él. Muchos no entienden esto y hoy en día escuchamos con frecuencia que Martín Lutero era una persona muy emocional, que tenía problemas emocionales muy fuertes. Pero no es así. El Espíritu Santo estaba trabajando en él. ¿Y cómo él pudo entender estas palabras? El justo por la fe vivirá. Son unas palabras que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No solamente las cita el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, sino también Pablo en sus cartas de Romanos y de Gálatas, en Romanos capítulo 1, versículo 17 y Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y sabemos que no tenemos información quién escribió la carta a los hebreos. En el capítulo 10, versículo 38, también encontramos estas palabras. Pero Martín Lutero, ¿cómo tuvo comprensión de este versículo o de este mensaje que viene de parte de Dios? El justo por la fe vivirá. Porque el Espíritu Santo le llevó a comprender quién es Cristo, qué hizo Cristo. Y es acá donde Lutero pudo de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, ir a las Escrituras y recordar que usted y yo no podemos ser justos, no nos podemos justificar por nuestras propias obras, porque nuestra propia justicia lo enseña muy bien lo que nos dice las Escrituras en Isaías capítulo 64, versículo 6, que son trapos de inmundicia. Esas son nuestras obras. Y como nuestras obras son trapos de inmundicia, ¿qué merecemos nosotros? El castigo eterno en el infierno. Es lo que Martín Lutero encontró en las Escrituras de nuevo, ese mensaje que predicaban los apóstoles, mostrar la ley, mostrar el pecado. Pero, como ya lo sabemos, tuvo su comprensión en la obra de Cristo, cómo Él nos hizo justos y cómo llegamos a ser justos por el justo. Encontramos lo que nos enseña el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo
y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Veamos la referencia que hace la Biblia de Jesús. Él es el santo y el justo. Él fue a la cruz y era el único que podía morir para poder redimirlo a usted y a mí. Como nuestras obras, que son trapos de inmundicia, fueron lavadas por la sangre de Jesús. Cómo fuimos librados de ir al infierno por la obra de Cristo en la cruz. Y su resurrección nos muestra que en verdad toda esta obra que hizo Él es una gran bendición para usted y para mí. Y aquí empezamos a entender cómo podemos hoy decir que somos justos. Y por la fe ¿en quién? En la obra de Jesús que hizo en la cruz. Como Él, con ese sacrificio que hizo una sola vez, hemos sido perdonados y limpiados de nuestro pecado. Pero también el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Concentrémonos en la última parte de este versículo. Él es justo. ¿Quién es ese Él? Jesucristo. Jesucristo es el único que es justo porque vivió perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a usted, por amor a mí. Para que usted y yo hoy fuéramos justos. Y es acá donde vemos al Espíritu Santo usando el bautismo, usando el Evangelio, dándonos la fe. Y es por esto que viviremos. Es por esto que nunca la muerte va a tener poder sobre usted y sobre mí. Porque todo aquel que cree en Él, cree en el justo, en Jesús, es perdonado. Así es, hermanos. Somos justos por Jesús. Al igual que vamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Y este es el mensaje claro de la reforma. Cristo Jesús nos hizo justos. Y mientras llegamos a nuestra morada celestial, mientras que pertenecemos a la iglesia triunfante, es decir, cuando estemos en el cielo al lado de nuestro Dios, estamos acá en este mundo en la iglesia militante. Y es por esto que es muy importante no bajar la guardia. Van 503 años que el luteranismo ha existido. Hoy en día, desafortunadamente, muchos, aunque se llamen luteranos, no lo son, porque realmente ya no están enseñando la palabra de Dios. Muchos creen que son luteranos porque se unen a las confesiones que encontramos en la fórmula de concordia. Pero cuando vamos y vemos lo que enseñan en las escrituras, no es nada ni bíblico, ni es la fe luterana confesional. Y por eso nosotros estamos en la mitad. Estamos en la mitad de aquellos que nos llaman a nosotros libertinos, que nos llaman a nosotros que abusamos de la gracia, sencillamente porque no nos sometemos al legalismo, porque tenemos una comprensión de las leyes ceremoniales, porque tenemos una comprensión de lo que en verdad la Biblia prohíbe. Pero hoy en día muchos critican al luteranismo confesional llamándonos liberales, sencillamente porque no cumplimos los mandamientos de hombres. Y es acá donde escuchamos el mensaje legalista, de que hay que dejar de fumar, hay que dejar de bailar, hay que dejar de ver televisión y tanta cosa que escuchamos para poder ser salvos. Pero también encontramos el otro extremo, el de la iglesia, la tradición, la iglesia romana. ¿Cómo estamos viendo cada día más que se cumple lo que dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4? Que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y es lo que escuchamos actualmente, como dice que
la Biblia necesita la tradición, es decir, de las palabras del Papa, para poder dar un mensaje moderno al hombre moderno. Y es así como escuchamos que ya están de acuerdo con la homosexualidad, están de acuerdo con el aborto, están de acuerdo con la eutanasia, están de acuerdo con todo lo que el hombre moderno está promoviendo, que va en contra de la palabra de Dios. Somos luteranos confesionales. Y el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos sostiene. Y es acá donde escuchamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de las lecturas de hoy. Y si ustedes recuerdan, el profeta Daniel es un buen ejemplo. Cómo fue hecho un edicto de este rey pagano Nabucodonosor para que le adoraran. Daniel no lo hizo. Vemos lo mismo con los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, cómo les prohibieron predicar la palabra de Dios, y es acá donde escuchamos de Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es donde recordamos cómo el doctor Martín Lutero, en medio y frente al emperador de su época, Carlos V, simplemente dijo: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y es aquí donde estamos usted y yo, escuchando los consejos de la palabra de Dios, que en medio de la persecución sigamos siendo prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No estamos solos. No necesitamos de la sabiduría del hombre, del mundo, para defender el cristianismo y a nuestro Señor Jesucristo y la obra del Dios Trino. Él nos da prudencia, Él nos da el ser astutos para enseñar la palabra de Dios. Es así como nos dice que no nos preocupemos cuando estén juzgándonos, porque en aquel momento vamos a saber qué vamos a decir, porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Y persistamos. Recuerden el sermón que se predicó el día del funeral de Lutero. Como el evangelio es como un aguacero. Hoy está aquí, mañana está allá. Si alguien hoy no nos quiere escuchar, pues mire lo que dice el texto bíblico. Si te quitan de una ciudad o te expulsan de una ciudad, ve a otra. Si alguien no nos quiere escuchar, no quiere creer en el mensaje, vamos a otros. Y seguiremos persistiendo en esto porque tenemos claro la promesa de nuestro Dios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, que el Espíritu Santo nos conceda seguir siendo luteranos confesionales hasta el último día de nuestras vidas. Amén.